un resumen nuevamente del tipo de sólidos iónicos, se las puse en estas diapositivas para que tengan más ejemplos, porque por ahí capaz, no sólidos iónicos, sólidos cristalinos, por ahí ustedes en sólidos iónicos asocian que pueden ser los de unidades formulares binarias, digamos, que tengan un metal y un no metal, pero el carbonato de sodio, por ejemplo, también es un sólido iónico. Eh, Tiene el anión carbonato, que es un grupo aniónico, ¿sí? Más de todo lo puse por los ejemplos, ¿sí? En este caso figura el bronce en los sólidos cristalinos metálicos porque es una aleación y tiene que ver con lo que vamos a ver en la próxima unidad, que sería la soluciones, en este caso soluciones sólidas. Y también porque les da específicamente los rangos de temperatura por ahí para que de los puntos de fusión, que es característico de los sólidos cristalinos, que puede haber algunos que tienen en los iónicos un punto de fusión de 600 y otro de 3000, ¿sí? O en el metálico, si el sólido es un líquido, digamos, va a ser sólido a menos 39, como sería el mercurio, ¿sí? Es decir, a una temperatura baja para que lo vayan asociando. En los covalentes es los que vemos los más altos puntos de fusión, y por supuesto en los moleculares es los que vemos los más bajos puntos de fusión, ¿sí? No sé si les quedó alguna duda de la unidad 4, que también habíamos dicho que lo íbamos a tratar hoy, si tienen algo que consultar. Si no tienen ninguna consulta, recordaremos la parte de cambios de fase, ¿sí? Recuerdan que los cambios de fase vienen asociados con cambios de temperatura y presión y por ende con cambios de energía, ¿sí? Es decir, cada cambio de fase, sublimación, cristalización o deposición, solidificación, fusión, vaporización o ebullición y condensación vienen asociados a un cambio de energía en el sistema. Y otra cosa que quiero aclarar acá es que cuando estamos viendo esta doble flecha, también podemos empezar a pensar que hay situaciones en las cuales coexisten dos estados de agregación de la materia, ¿sí? Y es justamente cuando se produce el cambio de fase. Cuando se produce el cambio de fase, por ejemplo, de sólido a líquido, sería la variación de calor a presión constante, que sería la entalpía de fusión, ¿sí? Fíjense la variación de entalpía de fusión. Entonces, en ese momento, todo el calor que se le da al sistema es para que cambie de estado, no para seguir aumentando la temperatura del sistema. Yo aumento la temperatura para llegar a un punto donde se empieza a producir el cambio de fase. Pero en el momento que se está produciendo el cambio de fase, la temperatura no cambia, sino que la energía la van tomando las partículas, que recuerdan que las partículas, digamos, en estado gaseoso tienen mayor energía que en estado líquido, y este sería el delta H de vaporización. El de fusión sería el de sólido a líquido, pero el ejemplo es el mismo en el sentido que cuando se produce un cambio de fase, coexisten ambos estados y lo que ocurre es que las energía la van tomando las moléculas, en este sentido, la van tomando las moléculas para pasar al estado siguiente, ¿sí? En cambio, ¿qué ocurre en el sentido opuesto? Van
tomando energía las moléculas o liberando energía? ¿Qué les parece? Van liberando energía, muy bien. En este caso, la energía que van liberando, ¿qué les parece? ¿Es de valor diferente a las que estamos viendo acá? Fíjense, si esto es entalpía creciente, entonces cuando pasa de sólido a líquido, el delta H de fusión es positivo. Cuando pasa de líquido a vapor, el delta H de vaporización es positivo. ¿Sí? Cuando pasa de sólido a vapor o gas, el delta H de sublimación es positivo. Es el mismo que absorbe que lo libera, es decir, con signo opuesto. Muy bien. Habiendo hecho este repaso, veamos en una gráfica lo que acabamos de repasar, ¿sí? Tenemos la temperatura ahora en función de la presión, del calor que se le va agregando al sistema, ¿sí? Calor agregado. Aquí tenemos para un determinado sólido, ¿sí? Una temperatura a la cual se encuentra el sólido. El calor acá va aumentando y el sólido lo único que va haciendo es se va calentando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué digo que se va calentando? Porque el calor aumentó de un valor que podría decir 0 a un valor distinto de 0, ¿sí? O donde se cortó, digamos, la gráfica. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? De A a B. ¿Alguien puede explicar según lo que estuvimos hablando recién? ¿Por qué ustedes ven que en una gráfica de temperatura en función del calor que va tomando el sistema, porque ahora estamos haciendo este análisis y estamos hablando de curvas de calentamiento de una sustancia, ¿por qué les parece que está tomando esta forma? Exacto. En este caso, absorbe calor hasta que llega a un punto donde la temperatura no cambia. La temperatura no cambia justamente porque, ¿qué se está produciendo en esta parte? Donde La la fusión. temperatura es constante, de A en adelante, desde el punto A en adelante. ¿Qué se está produciendo? El cambio de fase, exactamente. De A en adelante hasta este punto se está produciendo el cambio de fase. Quiere decir que ¿qué fases coexisten en toda esta parte de la curva? ¿Qué fases están en equilibrio? Porque de acá a acá hay una sola fase y es sólida. De aquí a aquí, ¿qué les parece? Coexisten sólido y líquido, muy bien. Al coexistir sólido y líquido, entonces llega un momento que desde el punto A hay más sólido que líquido, ¿sí? Y cada vez hay más líquido, hasta que llegamos al punto B, donde toda la muestra se ha transformado en líquido. Ahora, ¿el líquido qué estamos haciendo? El líquido se está calentando. Aumenta la temperatura del líquido y aumenta su calor. En este caso, la temperatura no variaba. ¿Por qué? Porque era energía que tomaba el sistema para el cambio de fase.
Cuando llegamos al punto B, nuevamente, comienza a coexistir la fase líquida con la fase gas de la sustancia, hasta llegar a este punto donde todo el líquido se transformó en gas o en vapor, y aquí lo único que estoy haciendo es calentar el gas. En este proceso donde el calor va aumentando, ¿sí? El calor absorbido, se dice que el proceso es endotérmico. Cuando el calor se desprende, que sería en el proceso inverso, ustedes ven condensación, solidificación, ¿sí? El calor lo libera el sistema, la temperatura va disminuyendo, por eso sé que el sistema está liberando calor al medio ambiente, y el proceso es exotérmico. Decimos que es curva de calentamiento o enfriamiento porque según el sentido en el cual yo le esté analizando, en este caso lo que está en celeste corresponde a la lectura que hago de la curva como calentamiento, y lo que está en rojo corresponde a la lectura que hago de la curva en el enfriamiento de la muestra, ¿sí? Como de gas, coexiste luego con el líquido, pasa al líquido, el líquido se sigue enfriando y llega un momento donde coexiste con el sólido, ¿sí? Y luego el sólido se enfría hasta lo que fue la temperatura inicial que fuimos analizando. Como me dijeron, esta sería la variación de calor a presión constante, que sería el delta H de fusión. El delta H de fusión es característico de cada sustancia, como también es característica la temperatura y la presión a la cual va a fundir esa sustancia. ¿Se acuerdan que decíamos punto normal de fusión cuando la presión es de una atmósfera? Y el calor o entalpía, ya que H representa entalpía, calor a presión constante, molar de fusión es la cantidad de calor que se necesita para fundir un mol de sólido en su punto de fusión, es decir, a la temperatura a la cual funde a la presión de una atmósfera, considerando una cantidad constante de materia que es un mol. Y otra cosa que ustedes habían recordado es que el calor a presión constante o entalpía molar de solidificación, es decir, el proceso inverso, es de igual magnitud, es decir, numéricamente igual que la variación de entalpía de fusión, ¿sí? Pero de signo opuesto. Si es endotérmico en este sentido, es exotérmico en el sentido opuesto. Aquí está representado el delta H de vaporización, perdón, y como podemos ver, el, me quedé sin voz. El delta H de vaporización es a su vez mayor que el delta H de fusión. ¿Por qué? Porque la energía que poseen las fases líquida y gaseosa son mayores que la energía que posee las fases sólida y líquida, cuando se produce el cambio de fase. Muy bien. Y aquí, ¿qué pueden observar en cuanto a los puntos de fusión expresados como temperatura en grados centígrados y presión de una atmósfera, y las variaciones de la entalpía de fusión de estos cuatro sólidos cristalinos? ¿Qué van observando? Van observando que hay una variación, ¿no es cierto?
Exacto, la variación que se observa es que el punto de fusión va aumentando de arriba hacia abajo y la variación de entalpía o calor a presión constante de fusión también va aumentando. Ahora la pregunta es, ¿a qué se debe esa variación si decimos que todos estos son sólidos cristalinos? Las fuerzas intermoleculares, sí puede ser, las fuerzas intermoleculares, pero en realidad debieras poder, en función de las fuerzas intermoleculares, la polaridad de la molécula, ¿sí? O las unidades formulares, poder clasificarlo según el tipo de sólido. Ahí iría la pregunta, ¿qué tipo de sólidos cristalinos son? Ese exactamente el orden no es. Vamos a ir nombrando, ¿les parece? El metano, ¿qué sería? ¿Qué tipo de sólido cristalino? El metano, ¿qué tipo de sólido cristalino es? Primero ustedes lo piensan como un tipo de molécula apolar. ¿Están de acuerdo? Si es una molécula apolar y tiene un punto de fusión tan bajo, no podría ser un sólido cristalino covalente, porque si te acordás, en lo que vimos, en los puntos de fusión iónico, metálico, covalente y molecular, de 1200 a 4000, es decir, va a haber especies que funden a sustancias que funden a 1200, sustancias que funden a 4000, ¿sí? Entonces, es molecular, exacto. Entonces, el metano es una molécula apolar y por su punto de fusión bajo es un sólido cristalino molecular. Y veo que tiene una variación de entalpía de fusión baja, expresada en unidades de energía por mol, kilojoules por mol. ¿Sí? ¿Qué opinan del agua? ¿Qué tipo de sólido cristalino va a ser? También molecular, justamente porque posee un bajo punto de eh, fusión, ¿sí? Y el aluminio, en el aluminio no pueden dudar, porque el aluminio saben que es un metal. Entonces, si saben que es un metal, no puede ser más que un sólido cristalino metálico, ¿sí? Ahí no pueden dudar, pero suelen dudar en los parciales, por eso también lo quise repasar y ya se los había dicho que deben tener en cuenta que si el ejemplo es un metal que no está combinado con ningún otro elemento, va a ser un sólido cristalino metálico, ¿sí? ¿Y el cloruro de sodio? ¿Qué tipo de sólido cristalino es? Iónico, perfecto. Muy bien. Entonces, fíjense cómo ustedes
analizando los cambios de fase, analizando propiedades de los sólidos, ¿sí? Tienen que ir relacionando fuerzas intermoleculares, está bien, y también, gracias a reconocer las fuerzas intermoleculares, en el caso de los dos primeros ejemplos, ya que son fuerzas de dispersión o Landon, enlaces puente-hidrógeno, ¿sí? En el metano y el agua respectivamente, son sólidos moleculares. En el aluminio, la única forma de pensarlo es un sólido extenso con enlace metálico, sólido cristalino metálico, y en el cloruro de sodio, un metal con un no metal, catión sodio, anión cloruro, sólido extenso, compuesto iónico, sólido cristalino iónico. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? ¿Quieren preguntar algo? Lo llamo sólido cristalino porque dijimos que dentro de todos son sólidos cristalinos. En el estado sólido, todas estas especies forman sólidos cristalinos. Está bien que vos al metano lo conocés como un gas a temperatura ambiente y al agua la conocés como un líquido a temperatura ambiente, pero a menos 182 el metano forma un sólido cristalino molecular y el agua a 0 grados centígrados forma un sólido cristalino molecular. Perfecto. Exacto, Vanessa. Muy bien la pregunta. Dice, ¿entonces distinguimos sólidos covalentes de moleculares por el punto de fusión? Sí, porque como les había dicho, tienen enlace covalente, ¿sí? Y van a encontrar no metales en el compuesto que estén analizando. Pero justamente van a ser moléculas y van a tener puntos de fusión bajos, como el azufre octoatómico o el fósforo tetraatómico o como el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces está muy bien la aclaración. Bueno, y siguiendo con los cambios de fase, aquí tenemos lo que es un diagrama de fase. Los diagramas de fase siempre tienen que ver con la relación entre presión y temperatura. Recién habíamos visto curvas de calentamiento-enfriamiento, es temperatura en función del calor agregado, ¿sí? En este sentido siempre es calor creciente. Los cambios de fase los analizamos en curvas que tienen a la presión en función de la temperatura. Este sería el diagrama de fases del agua. En este caso, la coexistencia de las fases se ven en líneas y la existencia de las fases se ve por zonas, ¿sí? Entonces, en toda esta zona nosotros tenemos el estado sólido del agua. En toda esta zona nosotros o región tenemos el estado líquido del agua y en toda esta región tenemos el estado gaseoso. ¿Es lógico? Sí, es lógico. ¿Por qué? Porque a medida que va aumentando la temperatura, ¿sí? A medida que va aumentando la temperatura, yo tengo la región del gas, ¿sí? Y a menores temperaturas tengo la región del sólido, aunque pueden coexistir, ¿sí? Digamos, a presiones y temperaturas por debajo de cero o próximas a cero, la fase sólida y la fase gaseosa. Entonces, fíjense, si es presión en función de temperatura, la presión está en Torricelli, que se acuerdan que 760 Torricelli era igual a 760 milímetros de mercurio y que a su vez era igual a una atmósfera. Esta temperatura sería el punto de fusión normal, este par, ¿sí?, de datos, me determina el punto de fusión normal, que serían 760 Torricelli y 0 grados centígrados. Este par de datos
me determina el punto de ebullición normal, que sería 760 torricheles y 100 grados centígrados. ¿Para quién? Para el agua, ¿sí? Recuerdan que normal refiere a que es a una atmósfera o 760 torricheles. Después, sobre las ramas de la curva, lo que tenemos es la coexistencia de las fases. Y por eso en este caso decimos que en todos estos puntos podemos medir la presión de vapor del líquido a una determinada temperatura, ¿sí? ¿Se acuerdan de las propiedades de los líquidos? La presión de vapor del líquido a una determinada temperatura, que está en equilibrio con su vapor. Por ende, en esta rama de la curva tenemos equilibrio líquido-vapor. En esta rama de la curva tenemos equilibrio sólido-líquido y en esta rama de la curva tenemos equilibrio sólido-vapor, ¿sí? En el punto triple coexisten los tres estados de agregación de la materia, que para el caso del agua serían 4,58 torrichelis y casi 0 grados centígrados, 0,01 grados centígrados, ¿sí? Cambios de fase y equilibrios de fase. Ahora vemos el diagrama de fase del dióxido de carbono. La diferencia entre cada sustancia es que las ramas van teniendo distintas pendientes, por supuesto también van cambiando los valores a donde encontramos el punto triple, los puntos normales de fusión y ebullición, ¿sí? Y a su vez, la diferencia entre el diagrama de fase del dióxido de carbono y el agua es que en general, para las sustancias, el diagrama de fase, la curva que representa el equilibrio sólido-líquido, tiene una pendiente como la del dióxido de carbono, ¿sí? Y en cambio, en el agua tiene una pendiente negativa, que esto se debe a la densidad del agua, que va cambiando a medida que se va formando el sólido, ¿sí? Pero si no, ven que en general son iguales. Lo que cambia es la pendiente en este caso, y la que más se diferencia es la del agua. De nuevo tenemos el punto triple, que es un par coordenado de presión-temperatura diferente a la del agua porque es otra sustancia, ¿sí? El punto de ebullición y en este caso el punto de fusión se darían a una atmósfera. ¿Y dónde encuentro una atmósfera? Acá. ¿Por qué es lógico que estamos viendo el dato acá comparado con el agua? Que estábamos viendo los 760 y tenía la curva de que cortaba a las curvas de sólido y líquido, y en el caso del dióxido de carbono vemos acá que estaría la temperatura a la cual el sólido pasa a vapor a la presión de una atmósfera. Pasa a gas directamente. ¿Qué les parece? Porque es una sustancia que a temperatura ambiente es un gas. ¿Estamos de acuerdo? El dióxido de carbono es un gas. En cambio, en el agua estábamos viendo que a temperatura ambiente era un líquido. En este caso, fíjense, el punto A sigue siendo el punto triple, ¿sí? Puedo tomar diferentes presiones para decir que aquí sería la temperatura a la cual pasa de sólido a líquido, una presión de
73 atmósferas. Como es un gas a temperatura ambiente, requiere una presión muy alta para pasar a líquido, ¿sí? Y encontramos un punto en el cual es como que la curva termina, la curva de equilibrio líquido-gas, ¿sí? Termina. Y se conoce como punto crítico. A partir de este punto ya no tenemos un gas, sino tenemos un fluido supercrítico. Un fluido supercrítico es una sustancia que tiene comportamiento intermedio entre la fase líquida y la fase gas, ¿sí? Entonces, el punto crítico, como vemos, es el punto donde no es posible distinguir entre la fase líquida y gaseosa, es el punto de máxima temperatura en la curva de presión de vapor. ¿Se acuerdan que esta es la curva de presión de vapor? Porque es la curva de equilibrio entre el líquido y su vapor, ¿sí? La presión crítica es la presión necesaria para licuar una sustancia a su temperatura crítica, es decir, tengo datos a partir de los cuales debo alcanzar esta presión y esta temperatura para poder volver a condensar y tener un comportamiento líquido o gas de la sustancia. De lo contrario, tendré un comportamiento que es completamente diferente, ya que se comporta como un fluido supercrítico donde capaz tiene la densidad de un líquido, pero se puede difundir como un gas, ¿sí? Y que justamente tiene propiedades especiales para utilizarlo como solvente. Los sólidos con presiones de vapor, digamos, bajas, en este caso, ¿qué podemos ver con el dióxido de carbono? Que a la presión de una atmósfera, el dióxido de carbono pasa a la fase gas. Y el dióxido de carbono, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, es lo que se conoce como hielo seco. ¿Por qué? Porque es un sólido, ¿sí?, que pasa directamente a la fase gas. Y entonces no moja ninguna, no es como el agua que digamos, una vez que está como sólido, pasa a líquido, donde esté contenido va a mojar el recipiente. En cambio, el hielo seco no, que es el que se utiliza, por ejemplo, para almacenar comestibles que no querramos que se humedezcan y que necesiten una temperatura, digamos, de conservación baja, ¿sí? Entonces, fíjense, este sería un caso, las naftalinas con el naftaleno serían otro caso, ¿sí? Y aquí lo que quise representar, para que recuerden, es que sobre los puntos de la curva, para cada relación presión-temperatura, tenemos un equilibrio de fases, ¿sí? Por eso ponemos la flecha que va y viene, que sería el estado de equilibrio entre las dos fases, sólido-gas, líquido-gas o sólido-líquido. Un ejemplo, por eso también agregué las diapositivas al aula virtual, porque agregué esta parte, si no ya la tenían de la semana pasada, es cómo actúa un fluido supercrítico, ¿sí? Que tiene mucha aplicación, digamos, a nivel industrial. Mediante una variación cuidadosa de presión y temperatura se ha usado con éxito la extracción con fluidos supercríticos para separar componentes de una mezcla compleja en las industrias químicas, de alimentos, farmacéuticas y de energía. ¿Qué significa? Significa que el dióxido de carbono se puede utilizar como un disolvente. Si yo tengo acá café, granos de café verdes, ¿sí?, yo puedo usar
el dióxido de carbono en condiciones de alta presión, ¿sí? Convertirlo en un fluido supercrítico y entonces va a ir fluyendo como un gas, pero con una densidad suficiente como para embeber los granos de café y disolver la cafeína, ¿sí? Que es uno de los componentes del sistema, digamos. Disuelve la cafeína y la transporta hasta un nuevo recipiente donde se separan. ¿Cómo se separan? Justamente reduciendo la presión. Si reducimos la presión, la cafeína se puede sacar como un líquido y el dióxido de carbono es un gas que a bajas presiones puede volver al sistema. En general, se utilizan dióxido de carbono y agua y ya no se utilizan disolventes orgánicos, no solo porque pueden llegar a ser más caros, ¿sí? Sino porque en su constitución, como pueden ser el cloruro de metilo o el acetato de metilo, como disolventes arrastran otras sustancias químicas que tienen los granos de café, como puede ser el aroma, el sabor. Y entonces el café descafeinado tratado con estos compuestos no queda, digamos, con el aroma y el sabor que poseen el café normal, digamos. Esto nada más yo lo pongo a modo de ejemplo, a su vez se dice que usando estos disolventes orgánicos no es bueno porque estamos usando derivados son, digamos, compuestos que tienen halógenos y también pueden venir de derivados del petróleo, entonces son solventes orgánicos, pero que para la producción orgánica de café descafeinado se utilizan compuestos que tengan menos procesamiento, ¿sí? Como puede ser el agua o el vapor de agua, ¿sí? O el dióxido de carbono. Esto a modo de ejemplo nada más de lo que son los fluidos supercríticos. Y aquí, para que terminen relacionando cómo el diagrama de fase se relaciona con la curva de calentamiento y enfriamiento. Por ejemplo, ¿sí? Si estoy en el punto E, ¿dónde les parece que voy a estar en este diagrama de calentamiento? En el punto E, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué estado de agregación de la materia tengo? Sólido, muy bien, tengo estado de agregación sólido. Entonces, ¿en qué parte voy a estar de la curva de calentamiento? En la primera parte, exacto, en la parte de abajo, desde el eje A. Muy bien. Y el sólido se va calentando, ¿sí? Llego al punto A. ¿Están de acuerdo? Cuando llego al punto A de esta curva, quiere decir que llego a la parte de coexistencia de la fase líquida con la fase vapor, el equilibrio de fase. Entonces, en este punto F se relaciona con esta parte de la curva de calentamiento, que sería cuando todo el sólido pasa a la fase líquida. Entonces, fíjense, lo que acá está representado por un punto, acá está representado por una recta paralela a abscisas a temperatura constante. ¿Por qué? Porque la energía que toma el sistema es para el cambio de fase, no para calentar más al sólido y al líquido. Si continúo calentando al líquido, ¿sí? Estoy en esta parte de la gráfica o diagrama presión-temperatura, diagrama de fase, y estoy en esta parte de la curva donde lo único que estoy haciendo es calentando al líquido.
Y en el punto B de la curva de calentamiento es cuando llego al punto de equilibrio del líquido con el vapor en el diagrama de fases, que sería el punto G. Aquí recién comienza y el punto G se condice con toda la parte de la gráfica horizontal o paralela al eje de abscisas, mejor dicho, y a temperatura constante, donde se produce el cambio de fase de líquido a gas. Y una vez que llego a esta parte de la curva de calentamiento, donde todo el líquido se ha transformado en gas, comienzo a calentar el gas, que sería esta parte del diagrama de fase y esta parte de la curva de calentamiento. ¿Se entiende? Muy bien. Con esto terminamos lo que es la unidad 4. Recuerden hacer algún mapa conceptual donde revisen los temas, ¿sí? Y acá nuevamente, en función de la pregunta que hacían esta clase y las clases anteriores, los sólidos según su organización pueden ser amorfos o cristalinos, y dentro de los cristalinos tenemos iónicos covalentes, moleculares y metálicos. También vemos dentro de los cristalinos, de todas las formas geométricas, la más sencilla, la cúbica, que puede ser simple, centrada en el cuerpo y en las caras para calcular el radio atómico, la arista, la densidad o la masa molar de la sustancia que estemos analizando. Y siempre teniendo en cuenta las fuerzas intermoleculares y el enlace. En los líquidos, las propiedades según las fuerzas intermoleculares; en los gases, las propiedades, despreciando las fuerzas intermoleculares y considerando que a bajas presiones y altas temperaturas el gas tiene un comportamiento ideal, y estas son las ecuaciones que podemos utilizar. Y cuando no podemos despreciar las fuerzas intermoleculares y los volúmenes finitos de las moléculas o átomos que forman el gas, tenemos los gases reales, donde utilizamos esta ecuación.